Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es martes 2 de octubre de 2018, estamos listos aquí en la sala de Noticias del Tiempo. Vamos a grabar Al cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy vamos a hablar de la respuesta del partido de la FARC a la carta de Iván Márquez y del Paisa, de cuáles son las razones por las cuales la Corte Constitucional se pronunció sobre la aplicación de mensajería WhatsApp, de cómo van las movidas del mercado de los colchones y una interesante compra que está anunciada recientemente, y de qué viene en la entrega de los premios Nobel. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y comenzamos con el tema clave, la carta que generó una controversia de Iván Márquez y el Paisa, carta que se conoció anoche, en la cual reclaman muy fuertemente por lo que consideran una traición al acuerdo de paz. Hablan de incumplimientos en relación también con la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Justicia para la Paz. Hablan también de inseguridad jurídica, y básicamente lo que están poniendo de manifiesto es una gran distancia con aquello que se pactó en La Habana. Y posteriormente, el partido de la FARC hoy hizo también su pronunciamiento y señaló que no están de acuerdo con lo que dicen Iván Márquez y el Paisa. ¿Por qué, Edulfo Peña, editor de Política del Tiempo? Andrés, pues primero que todo quisiera subrayar un par de cosas. Una, que son dos voces de mucho peso político y militar en su época, cuando estaban como a movimiento insurgente, las voces de Iván Márquez y el Paisa, que son los firmantes de esta carta. Tienen mucho peso, pues es que Iván Márquez fue el jefe de la negociación en La Habana a los 6 años, y el Paisa era el hombre más temible, tal vez después del Mono Jojoy, en toda esta zona de Caquetá y Huila. De manera que hay que tener en cuenta el peso de las voces de esos señores. Señores que hoy no sabemos dónde están. No sabemos dónde están. Literalmente mandan no sabemos. La carta, pero nadie sabe dónde están. Entonces hay que tener en cuenta eso. No es una novedad venir a decir hoy que el proceso de paz, el acuerdo de paz tiene problemas, pero yo creo que esto le agrega un ingrediente muy grave al acuerdo. Sí, se produjo la respuesta de Lozada, el senador Lozada, es combatiente de las FARC que está en el Senado, que está juicioso, asistiendo a los debates, asiste al Congreso, tiene su credencial, y lo que también se ve de fondo es una ruptura definitivamente entre dos posiciones de las FARC. Sí, pero antes de eso, que ¿sí? Es una primera gran conclusión de lo que sucede, ¿qué dijo el senador Lozada? Pues Lozada dice que no está de acuerdo con la postura de Iván Márquez y el Paisa. Dice que me pareció importante que destaca que ha habido, al mismo tiempo que incumplimientos en la implementación del acuerdo, dice que ha habido avances importantes. Lozada, eso dice Lozada. A nombre de la FARC. Claro que sí, dice que ha habido avances. Hay problemas, pero también hay grandes conquistas. Me parece casi que muy también importante subrayar, porque lo dice un gran líder de las FARC que está en el Congreso, y que él destaque que hay avances. Pero repito, después de mirar la postura de Márquez y el Paisa de un lado, y mirar la que tiene hoy el senador Lozada, que es un poco la misma que tiene Timochenko, el jefe máximo del partido, pues encontramos una ruptura, una posición dividida, y eso nos lleva a confirmar, Andrés, una vez más, que hay una situación difícil en el acuerdo de paz. Hoy, precisamente, el canciller Holmes Trujillo, en el foro del Tiempo con el Rosario sobre Venezuela, dijo una de esas cosas, que el gobierno sigue empeñado y que le va a hacer modificaciones al acuerdo. Dijo que se va a implementar. Pero claro, el presidente Duque, que estuvo la semana pasada en Nueva York, lo dijo delante también, de las naciones. Sí. Estamos interesados en mantener los acuerdos. Le voy a leer lo que dijo la carta de Lozada en respuesta a Márquez y el Paisa, que es muy importante al final de esa misiva. Lo que dice: quien no esté de acuerdo, sea quien sea, con las decisiones de la dirección del partido FARC, ya sean militantes o dirigentes, pues tendrá que tomar una decisión sobre esa línea oficial. Es decir, me impactó mucho. A mí me impactó mucho leer eso. Entonces, como que asuman las consecuencias. Prácticamente asuman las consecuencias. Y sí, repito, ya decíamos que importante subrayar que el peso de esa voz de Lozada que está dentro del Congreso, pero me parece también muy
clave, no solamente ya Lozada, ya Márquez y el Paisa que firman la carta, sino toda la cantidad de excombatientes de las FARC que ahora están en lugares que no sabemos. Bueno, entonces el acuerdo de paz está en problemas. Consecuencias. ¿Qué le queda por hacer a Márquez o el Paisa? Decidir si están o no de acuerdo con su partido, decir dónde están, o reiterarse definitivamente, lo cual también tiene un tiempo adicional, y es que recuerde usted que la JEP ha dicho que si no se presentan o si no manifiestan a través de sus abogados el interés por permanecer en el proceso de paz, van a ser expulsados. Andrés, ¿te acuerdas que la Comisión de Paz le había pedido a Márquez y al Paisa que tomaran una decisión si venían a presentarse o no a la JEP? Esta carta de respuesta del Paisa y Márquez al Congreso para mí es una interpretación de que no se van a someter a la JEP. Yo estoy leyendo, claro, es una interpretación mía, pero estoy leyendo que no se van a someter a la JEP. ¿Y qué les queda? Pues seguirán en el monte, porque si no se someten a la justicia están por fuera de la ley. Lo importante aquí es qué están pensando las bases guerrilleras, que ven por un lado un mensaje de uno de sus líderes señalando que hay un supuesto incumplimiento y de otros diciendo hay problemas, pero esto va bien y se puede mejorar. El problema es muy grave, es el acuerdo de paz, Andrés. Bueno, veremos qué sucede. Edulfo, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y continuamos con lo más leído. Les anunciaba una decisión de la Corte Constitucional en relación con una de las aplicaciones de mensajería más usadas en Colombia y en el mundo, WhatsApp. Estamos con Milena Zarralde, de la sección de Justicia del Tiempo, y con John Torres, editor de Mesa Central. Milena, ¿por qué la Corte Constitucional se mete en este tema? Claro, Andrés, lo que sucede en este caso es que un trabajador de Nutresa, de esta empresa, fue sancionado 5 días porque en una conversación de un grupo de WhatsApp que era un grupo de trabajo, pues finalmente él termina enviando unos mensajes en donde habla en contra de la empresa e invita a otros empleados de Nutresa, digamos que a no cumplir con sus funciones porque estaba en desacuerdo por unos términos y cambios laborales que había traído la empresa. Entonces él habla en contra de esta empresa a través de WhatsApp, envía estos mensajes y resulta que pues como dentro de este grupo de WhatsApp había personas que tenían contactos con los jefes y con los empresarios y los dueños pues de Nutresa, le comunican a estos jefes esta situación que se estaba presentando. ¿Era un grupo de amigos o un grupo de trabajo interno? Claramente, eso es muy importante y era un grupo de trabajo interno que había sido creado pues con la finalidad de tener un flujo en la información dentro de la empresa. Hoy en las compañías. Claramente, pasa muchísimo en las compañías y él sabía y tenía conocimiento de que se trataba de un grupo de trabajo de esta empresa y aún así decide enviar esta información, digamos que manifestando sus opiniones en contra de la empresa. ¿Los jefes se enteran y qué sucede? Claro, ellos se enteran de esta situación y deciden pues usar estos audios que él había enviado por ese grupo de WhatsApp para amonestarlo, para sancionarlo durante estos 5 días y por eso es que él termina presentando una tutela que es la que finalmente llega a la Corte Constitucional en la que él pide pues que se le estaba violando su derecho a la intimidad porque se usaron estos mensajes en un grupo que para él era privado. Entonces esa es la decisión que finalmente termina estudiando la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las consecuencias, John, de entrar a delimitar este tipo de escenarios y de situaciones? Pues Andrés, lo que pasa es que este tipo de aplicaciones y estas realidades son tan nuevas, tienen tan pocos años, que hay un mundo todavía muy gris en lo que es la parte de las normas. La Corte Constitucional está entrando a valorar, pero lo está haciendo por vía jurisprudencia. No hay normas expedidas por el Congreso, en el Código Laboral eso no está totalmente claro, y en ese orden de ideas lo que han tenido que hacer las Cortes y eventualmente jueces también es empezar a tomar decisiones sobre este tipo de situaciones. Lo que está pasando es que se están aplicando muchas analogías, ¿no? Entonces, por decirle algo, ya hay muchos expertos que dicen, antes se utilizaba la notificación por correo electrónico y ahora que tenemos las aplicaciones, entonces esto también se podría aplicar por analogía al uso de redes sociales cuando hay algún tipo de debate entre un trabajador y la empresa. Y sobre eso pues trata la nota de la que usted hablaba en eltiempo.com. Pero la Corte sí admite que si uno hace algún comentario en ese escenario, uno es responsable por eso. No puede asumirse como que era un comentario en una red social particular y privada. Lo que está diciendo la Corte es que este chat no era un chat privado en la medida en que era algo mucho con un sesgo mucho más laboral,
que el material que estaba allí consignado sí se podría ser utilizado como prueba en este proceso disciplinario, y eso se dosifica dependiendo de qué, dependiendo de para qué fue creado el chat. Y ese chat al parecer tenía un uso empresarial. Por allí se enviaban mensajes de trabajo y por allí también llegaron los mensajes de este señor que de alguna manera invitaba a tomar unos comportamientos que no necesariamente iban de acuerdo con las políticas de la empresa. Pero vengan, yo les pregunto una cosa, que suele suceder y uno lo escucha muy a menudo. Si un jefe o alguien le pide a su empleado una tarea o le pregunta por algo en un momento que no son las horas del trabajo a través de esta red de mensajería, que hoy es muy habitual estar conectado y comunicado a través de esta red en cualquier momento, ¿eso es factible, es posible, o ya el trabajador puede decir, no, mire, es que ya son las 10 de la noche, ya no tiene derecho a preguntarme? Claro, pues vea que aquí una vez más son las zonas grises y se aplican las analogías. Si usted es un trabajador que tiene un horario de estricto cumplimiento de 8 a 6 de la tarde y le mandan un mensaje tarde, en la noche probablemente podrá decir, pues no tenía por qué haberme llegado este mensaje. Si usted es una de esas personas que llaman de confianza en las empresas, pues se sobreentiende que tiene un horario más extendido, pero también las analogías que hay es qué tan frecuente es ese tipo de herramienta, el uso de esas herramientas en la empresa. Y en ese orden de ideas empezaría a mirarse caso por caso. Pero es una zona que tiene todavía todas las zonas grises y, como le digo, se aplican analogías, pero sobre esto seguramente será caso por caso como se irá determinando qué es lo que va a pasar. Claro, Andrés, yo creo que aquí es importante lo que dice John, porque la Corte Constitucional más o menos para resolver este caso puntual dice, bueno, cuando uno dice que se le está violando la intimidad es porque habla de que hay un espacio privado, hay un espacio público y hay un espacio que puede ser semiprivado. La Corte Constitucional dice, como bien dice John, no hay todavía una regla sobre cómo se cataloga un grupo de WhatsApp, pero uno podría decir que un grupo de WhatsApp de trabajo es semiprivado, es decir, no toda la información que circula dentro de estos grupos puede ser pública, porque pues claramente tiene un carácter reservado al entenderse que es un grupo que pertenece a una compañía o a una empresa, y eso le da el carácter de, digamos, privado, entre comillas, pero es semiprivado porque al tratarse de un grupo donde hay tanta gente dentro de una empresa, pues obviamente esa información que yo comparto allí puede ser usada por esos miembros de esa empresa, y en dado caso en el que yo esté hablando en contra de mi jefe, pues podría ser usada en mi contra en un proceso disciplinario. Esto es muy diferente, por ejemplo, Andrés, ¿en qué caso? En el caso de un grupo de una familia. Hay muchas familias que tienen su grupo familiar, y en este caso la Corte Constitucional dice, es muy claro que ese es un espacio privado, es decir, todas las conversaciones que allí circulan, pues no podrían ser usadas dentro de un proceso disciplinario penal porque es privado. Pero la otra cosa también es que esto no implica que no haya libertad de expresión en esos grupos. O sea, uno tiene que responder Esa por es otra lo discusión. que hace, pero eso no implica que no se pueda disentir, que no se pueda apartarse de algunas situaciones, obviamente teniendo en cuenta, igual como en todos los escenarios de la vida, no significa ofender, agredir, ni sabotear. De acuerdo. Que eso son cosas diferentes, pero o sea, no es que usted no pueda, simplemente tenga que aceptar todo lo que pasa allí, porque esto es igual que los otros escenarios de la vida laboral y social. Todas las personas tienen derecho a manifestar su posición a través de los canales respetuosos establecidos, pero que claramente no implican que las personas tengan que aceptar todo lo que allí se diga y que no puedan manifestar sus posiciones. Esa es otra discusión. Milena, John, muchas gracias. Escucha también ¿Qué podría salir mal?, un podcast en el que hablamos de tus problemas de la vida cotidiana. La cifra del día. Continuamos con la cifra del día. Se trata de 745.000 millones de pesos. Eso es lo que mueve en este momento el mercado de los colchones colombianos, básicamente, que dieron también pie a que una empresa muy conocida comprara otra también de fabricación de muebles. Se trata de Muebles y Accesorios, uno de los anuncios recientes que tienen que ver con todas las movidas que ha habido en este sector. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, ¿por qué se mueve también este mercado? Bueno, es un sector de la industria que está dando ejemplo de crecimiento en este momento. La producción está creciendo 4%, la producción industrial de ese sector. Las ventas están creciendo 7%. Son cifras muy buenas y eso debe tener relación. ¿A qué promedio crece la industria? La industria está creciendo más o menos al 3%. O sea que hay un punto por encima en este sector de los colchones. Y eso son cifras reales, es decir, descontando la inflación, es decir, en volumen
de cosas que está produciendo la industria. Entonces, dentro del repunte de la industria es para destacar esta específicamente, la de colchones. Y la razón es que los hogares, luego del año pasado, con la incertidumbre que hubo luego del IVA, del incremento del IVA en el 2017, están retomando el ritmo de consumo. Y los colchones son una cosa típica de los hogares, aunque ahí los hoteles tienen mucho que ver, pues los hogares son los que pesan muchísimo más y se está reflejando en mejores ventas de este sector de la industria. Y son colchones con tecnología colombiana, con creatividad e innovación nacional. Son las principales marcas del mercado colombiano, son nacionales. Sin embargo, dentro de lo que se podrá leer en el tiempo del miércoles de este informe, se encuentra también la incursión de, digamos, actores extranjeros que están trayendo sus marcas y están abriendo almacenes. Uno es Beauty Rest, es una firma de Estados Unidos, que es una de las más grandes del mundo en este sector, que está abriendo unas tiendas en Cali y otras ciudades. Mauricio, yo mencionaba que una de estas firmas adquirió esta también ya muy conocida marca empresa de muebles. ¿Cómo se dio esa transacción y de quién se trata? Colchones Paraíso compró a Muebles y Accesorios, que es una firma de muebles muy importante en Bogotá, y para ellos fue una oportunidad porque ahí hay una integración de productos del hogar que están estrechamente relacionados, pero además para Paraíso era el acceso, constituye el acceso a una cadena de exhibición que es muy importante. Digamos, dentro de los paseos que tienen los bogotanos los fines de semana es ir a mirar muebles en la Sabana, en locales de distintas marcas que están por la autopista norte, y uno de los más emblemáticos de esta ruta de los muebles es el de Muebles y Accesorios. Entonces, para Paraíso adquirir esa marca y esa cadena de almacenes le permite el acceso de sus colchones a una cadena de exhibición que es muy importante. Muy interesante, podemos decir entonces que este es un sector que duerme tranquilo. Sí, así es. Mauricio, muchas gracias. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de qué se espera o de la expectativa que hay por la entrega del Premio Nobel de Química mañana. Hoy se conoció también el Premio Nobel de Física, pero estamos primero hablando con Nicolás Bustamante, experto en ciencia de la sección de Vida del Tiempo, sobre qué fue lo que se premió hoy en física. Además entiendo, Nicolás, que entre los 3 premiados, 2 hombres y una mujer, esta mujer que se llama Donna Strickland es la primera mujer en 55 años que se gana el Premio Nobel de Física. Correcto, Andrés. Bueno, sí, como usted lo acaba de decir, hoy se entregó el Premio Nobel de Física, que es uno de los más esperados en el área de las ciencias, en los que se entregan anualmente, y premió en esta ocasión a 3 investigadores que han desarrollado todo su trabajo en el área de la óptica, más precisamente en el estudio de los láseres. Por un lado, se premió a Donna Strickland, pues que ella hizo su trabajo junto con el francés Gerard Moreau. Ella es canadiense, y el trabajo de ellos consistió en el desarrollo de los láseres, de unos pulsos muy cortos de los láseres. Esto ha tenido grandes aplicaciones en la medicina y en la industria. Y por el otro lado se premió al estadounidense Arthur Ashkin, quien desarrolló un trabajo con los láseres que permite la manipulación de estructuras microscópicas, incluso bacterias, hasta átomos o moléculas. Bueno, entonces, expliquemos ahí algo que puede ser muy primario en la manera en la que lo voy a relatar, pero es como si se crearan tenazas con láseres para poder manipular ese tipo de objetos tan diminutos. Sí, en la forma fácil de decirlo es una especie de como de pinzas ópticas que lo que permiten es manipular estructuras, pero del tamaño de átomos, incluso moléculas, y que tienen una gran utilidad sobre todo en la medicina. Hay que recordar que el Nobel de Física siempre premia a la física aplicada. Por eso recordemos que Einstein solo pudo ganar
un Nobel muy entrado en años cuando se pudo comprobar una de sus teorías gracias a un eclipse, porque los físicos teóricos no ganan Nobel sino los que logran hacerlo. Entonces la aplicación de esto, del láser, es muy cotidiana. El láser es un instrumento que se utiliza en muchísimas industrias, pero sobre todo en la medicina, y fue precisamente lo que reconoció la Academia Sueca hoy. Y Nicolás, ¿qué se espera para mañana? Pues mañana viene el Nobel de Química. Entrar a especular sobre quiénes son los posibles ganadores pues sería un poco irresponsable. De hecho, algunos medios alrededor del mundo intentan hacerlo y nunca le pegan. Sí, y nunca le pegan. O sea, los que se han entregado en esta semana, el de medicina ayer, el de física hoy, muy pocas personas los tenían en el radar, y seguramente con el de química pasará lo mismo, y con el de economía que se va a entregar la otra semana, pues igual es muy difícil saber o imaginar quiénes pueden ser los ganadores. Bueno, pero entonces eso significa que tendremos que estar muy pendientes del tiempo.com. Sí, hay que estar muy pendientes del tiempo.com y pues de las redes sociales para estar al tanto en el último minuto. Mañana, muy por la mañana, se van a estar entregando estos premios. Nicolás, muchas gracias. Terminamos y los invitamos a que nos escuchen mañana a través también del tiempo.com. Recuerden que además nos encuentran en las plataformas de Spotify y iTunes Podcast. Feliz descanso.